Bienvenidos a la conferencia online Importancia del etiquetado de alimentos, impartida por el auditor Sergio Carmona Balcázar. Sergio Carmona es auditor en Global Standards. Es ingeniero químico egresado de la Universidad ITESO. Es responsable de la implementación de sistemas de gestión de inocuidad en la industria alimentaria. Además, es auditor de certificación en FSC 22000 e ISO 22000. Es auditor de certificación en controles preventivos FS-PCA bajo programa Global Standards FSA-FSVP. Es auditor de estándares de cumplimiento HACCP, BPM y Global Markets. También es instructor de FSC 22000, ISO 22000, SQF, HACCP, BPM, FSPCA, Food Defense y Food Fraud. ¡Bienvenidos! Hola, muy buenos días. Soy Sergio Carmona, soy auditor en esquemas de sistemas de gestión de inocuidad. Y pues bueno, hoy vamos a platicar acerca del etiquetado de alimentos y su importancia. Y pues bien, para empezar, el etiquetado al día de hoy se ha convertido en una herramienta fundamental y muy importante, sobre todo para, número uno, para llamar la atención, ¿sí? Desde el punto de vista de mercadotecnia, pues la intención del empaque es poder captar nuestra atención, pues para poder fomentar su compra, ¿verdad? De tal manera que la etiqueta se ha convertido en un medio de comunicación, el cual pues, nos va a decir qué estamos consumiendo, cuánto ofrece, quién es el responsable de la fabricación o su comercialización, cuál puede ser su aporte nutrimental y, bueno, cuál es su composición, ¿verdad? De qué está hecho. Como tal, se podría diferenciar entre dos tipos de etiquetado, ¿sí? Está el etiquetado nutricional, en el cual, pues bueno, nos dice cuál es el contenido de nutrientes y si es que este tiene alguna característica especial para funciones nutricionales o bien si tiene alguna función que puede pues promover la salud, ¿verdad? Y por otra parte está el etiquetado general que también puede estar relacionado a la inocuidad del producto, ya que, por ejemplo, cuando hablamos de la comunicación del productor del alimento hacia sus consumidores, pues es importante comunicar si es que este producto tiene algún contenido de alérgenos o sustancias que pueden tener efectos adversos, ¿verdad? Como algunos edulcorantes que tienen fenilalanina. También nos comunica las instrucciones de su uso y pues cómo se puede consumir de manera segura, así como la fecha de caducidad o consumo preferente. También por efectos pues regulatorios es importante que se está exigiendo ya también la lotificación, esto para efectos de trazabilidad, ¿verdad? Que facilite a todos los productores de alimentos el poder recuperar el producto en el mercado si fuera así necesario y si este representa un peligro para la salud pública. Como tal, ¿verdad? Todos los consumidores pues tenemos el derecho a ser informados para poder hacer pues decisiones pues basadas en esa información. Por lo tanto, todas las regulaciones en el mundo pues están orientadas a que el etiquetado proporcione información clara y pues que podamos identificar a los alimentos para saber qué estamos consumiendo, ya que pues recuerden que al día de hoy hay muchísima innovación, hay mucha variedad de productos y no todos los productos pues son, por así decirlo, originales. Sí, va a haber innovaciones que, pues bueno, la intención es a lo mejor hacer productos más baratos que puedan llegar a otros consumidores, ¿verdad? Entonces es importante que pues el etiquetado para poder diferenciar entre pues un alimento genuino y alguno de imitación. Recordemos que todo el etiquetado pues está regulado por ciertos organismos, ¿verdad? En cada país
Y toda esta información que nosotros estamos proporcionando al consumidor, pues está sujeta a ser verificada. Y esto, pues bueno, es importante porque nos puede ayudar a saber cuándo un alimento o más bien un productor puede estar cometiendo algún tipo de fraude alimentario. Recordemos que la definición de fraude alimentario pues es cuando alguien, ¿verdad?, quiere sacar provecho económico a través de distintos mecanismos, ¿verdad?, que quiere aprovecharse del consumidor. Entonces, a través de mejoras no autorizadas, etiquetado erróneo, ocultación de defectos, sustitución, dilución de un producto, ¿verdad? Entonces, pues los alimentos a final de cuentas pueden estar sujetos a muchos tipos de fraudes y el etiquetado pues puede funcionar como una manera de disuadir a este tipo de actos, puesto que está sujeto a esta verificación por parte de un organismo regulatorio. También el etiquetado, pues bueno, es un mecanismo para fomentar un consumo responsable e informado, ya que los problemas de salud relacionados a la alimentación se consideran problemas de salud pública. Bueno, ¿qué es esto? Vamos a hablar un poquito de los antecedentes acerca del etiquetado y pues al día de hoy el etiquetado ha sufrido, o bueno, las normas de etiquetado han sufrido varias actualizaciones porque la intención del sector público es fomentar un consumo responsable de alimentos. ¿Y qué mejor manera de fomentar eso sino a través de etiquetado que sea claro? Entonces, estamos viendo ahorita una diapositiva con datos de la Encuesta Nacional de Salud en México. Y pues bueno, aquí podemos ver cómo en el caso de la población de 20 años y más, pues ha crecido la incidencia de diabetes. ¿Sí? Es la última encuesta, ¿verdad?, de Nacional de Salud. De hecho, ya en estos años está saliendo los nuevos datos actualizados, que inclusive ya se están abordando temas de COVID-19, ¿verdad? Pero, pues bueno, esos son los últimos datos. Y podemos ver que pues ha incrementado la diabetes en toda la población por más de un punto porcentual. En el caso de la hipertensión, ¿verdad?, también para población de 20 años o más, ha subido pues casi 2 puntos, ¿verdad?, porcentuales. Y en el caso de colesterol y triglicéridos en población de 20 años o más, pues también ha habido un incremento pues sustancial. Entonces recordemos que pues esos 3 factores, ¿verdad?, la resistencia a la insulina o la diabetes, la hipertensión y pues temas de colesterol pues del malo y triglicéridos, pues son factores de riesgo, ¿verdad?, que nos puede traer pues muchos problemas a la larga. Entonces, pues el controlar o el disminuir, por ejemplo, estos índices en una población, pues esto representa pues ahorros significativos en los presupuestos de salud de todos los países. Por lo tanto, insisto, los gobiernos están instando a las empresas a ser claros y comunicar de una manera eficaz las propiedades de un alimento para que el consumidor así tenga ese derecho de decisión. La siguiente diapositiva, pues bueno, vemos el sobrepeso y obesidad en población infantil de 5 a 11 años y pues bueno, también ha habido pues incrementos en la población, de igual manera en el sobrepeso y obesidad en población de 12 a 19 años, ¿verdad? Entonces todos estos datos igualmente les comento, pueden consultarlos en la Encuesta Nacional de Salud, que es pues información para todos, ¿verdad? Bien, vamos a hablar un poquito más de la normatividad, ¿vale? Entonces, aquí en México existe una norma de etiquetado que es la NOM 051. Esta norma, pues bueno, está diseñada para el etiquetado de alimentos preenvasados y bebidas no alcohólicas preenvasadas. ¿Qué es una que ha sido empacado o envasado, ¿verdad?, en ausencia del consumidor y es de peso fijo? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no el peso o la cantidad que estamos ofreciendo en el alimento pues no puede ser modificada. Bien, entonces, ¿a qué no aplica? Pues bueno, a bebidas alcohólicas. Para eso ya existe una normativa específica para la parte de
de bebidas alcohólicas, tampoco aplica para suplementos alimenticios o alimentos envasados en establecimientos tipo expendio y tampoco alimentos a granel o en formatos a granel. Bien, aquí en esta norma vamos a ver el etiquetado tanto general como nutricional de los alimentos, ¿vale? Ahora, existe otra norma que de pronto pasa por desapercibido y que lamentablemente pues, no fue actualizada en esta última revisión del 2020, ya que pues, bueno, esta norma nos habla de cómo denominar a un alimento cuando éste ha sido modificado o, en otras palabras, cuando nosotros queremos utilizar alguna expresión como alimento reducido en azúcar, alimento sin sodio, un alimento adicionado, ¿verdad?, con vitaminas y minerales. Pues bien, todas estas expresiones pues están reguladas, ¿sale? Y esta regulación está en la NOM 086. Y digo que lamentablemente no fue actualizada, puesto que hoy por hoy, ¿verdad?, hay alimentos que ostentan el etiquetado como bebida reducida en azúcares. Sin embargo, ostentan el octágono de exceso de azúcares. Entonces, pues de entrada, esto es una información pues un tanto confusa para el consumidor, porque pues te dicen que es reducido, pero también te dice que tiene exceso. Entonces, pues no tiene sentido esto, ¿verdad? Entonces, esta norma pues, nos habla de las especificaciones nutrimentales, ¿verdad?, para alimentos modificados en su composición, ya sea para alimentos adicionados. Eso se puede, los alimentos se pueden adicionar con vitaminas, minerales, aminoácidos, proteínas o fibra, o bien que han sido reducidos en calorías, grasas saturadas y trans, azúcar, sodio o gluten. Esta norma pues ya tiene bastante rato en revisión, sin embargo, pues bueno, no ha sido publicado oficialmente otra norma. Ahora, recordemos que existen reglas para poder nosotros nombrar a un alimento, ¿sí? Y hay alimentos que están normalizados, ¿sí? Hay alimentos que tienen una normatividad específica y por lo tanto nos tenemos que apegar a esa normatividad. Por ejemplo, pues bueno, un yogurt, pues tiene cierta composición, ¿verdad? Cierta composición de proteína de la leche, grasa, y por lo tanto, pues si no cumple con especificaciones de contenido de proteína y grasa de la leche, pues bueno, no podemos llamarle yogur. Sería una bebida fermentada o un alimento fermentado de leche, qué sé yo. Ahora, también la leche, por ejemplo, pues no sé si han notado, ¿verdad?, que muchos productos ostentan la leyenda de alimento lácteo combinado, leche descremada, pasteurizada, ultrapasteurizada, adicionada, qué sé yo. Entonces, todas esas reglas para poder nombrar a un alimento, pues están en normas específicas. Por ejemplo, a lo mejor coloquialmente nosotros nos referimos a los alimentos o a las bebidas vegetales, ¿verdad?, como leche de almendras, leche de soya, etc. Sin embargo, pues estas normas pues nos dicen que no podemos llamarle leche, ¿verdad?, a esos alimentos, puesto que no provienen de una glándula de una vaca. Entonces, si nos ponemos a revisar esos alimentos, pues vamos a ver que dice bebida o alimento líquido de soya, de almendra, qué sé yo. Entonces, esto es debido a que existe, como les decía, normativa específica para ciertos alimentos. Entonces, anteriormente les había dicho que el etiquetado, pues bueno, es importante para poder disuadir así actos de fraude alimentario. Y pues bien, hay muchas otras normas para alimentos normalizados, como pues la mayonesa, los jugos, mermeladas. Entonces, es importante identificar esa normativa que nos puede aplicar a nuestro alimento para así no incurrir en un tema de calidad o de fraude inclusive. Ojo, importante, si nosotros tenemos un error de etiquetado, ¿sí?, si se demuestra que fue de manera intencional, eso se considera fraude. Si no fue intencional y fue más un tema de pues, ignorancia, de no conocer la normativa, pues bueno, esto ya no cabe en la definición de fraude, eso ya es un problema de calidad. Pero cual sea el motivo de esta falla en el etiquetado, pues bueno, es importante corregirla. Entonces, hay que conocer la normativa que le aplica a nuestro producto. Y de esta manera, pues vamos a
También, bueno, ahorita les voy a hablar acerca de algunas actualizaciones que tuvo la norma, porque ya van a ver muchos alimentos en el súper, ¿verdad? Que dice imitación. Imitación, queso, Oaxaca, imitación, sobre todo en los quesos lo van a ver mucho. Entonces, ¿por qué es esto? Bueno, como les comentaba, existe una norma, ¿verdad?, de quesos, y pues si no cumple con esa especificación o esa norma, pues bueno, ese producto se denomina imitación. Anteriormente se hablaba de queso tipo o tipo Oaxaca, por ejemplo. Ahora eso ya no está permitido. Bien, entonces les comentaba, esta norma es del 2010, sin embargo en el 2020 tuvo una actualización muy importante. Entre ellas se modifican las disposiciones para el etiquetado frontal. Dos, pues bueno, ya se prohíben todos los personajes, animaciones o juegos en el panel principal de exhibición. Recuerden que el panel principal de exhibición es ese que está, digamos que dando la cara al producto y es el que presenta y te dice qué estamos comprando. Entonces, pues ya no, por eso ya vamos a ver que en el pasillo, ¿verdad?, de los cereales, pues ya no vamos a ver a todos esos personajes animados. Entonces, en esta norma, ¿verdad?, se habla justamente eso, de cómo se denominan los alimentos que no cumplen con una especificación técnica, y pues son los famosos alimentos imitación. Se agrupa, ¿verdad?, los azúcares añadidos a la lista de ingredientes, y pues bueno, se modifica la tabla nutrimental para ser expresada en 100 gramos. Ahora, respecto a esta modificación de la NOM 051, recordemos que existen o se catalogan ciertos nutrimentos como críticos. Estos alimentos o nutrimentos críticos se llaman así porque cuando consumimos más de esas cantidades, pues se consideran que pueden ocasionar problemas de salud como los que les comentaba, ¿verdad? Hipertensión, diabetes o colesterol o triglicéridos altos en la sangre. Todos esos nutrimentos, al final de cuentas, son fundamentales para la salud. Sí, es importante aclarar eso, no hay que satanizar, ¿verdad?, esos nutrimentos. Sin embargo, ¿verdad?, si se consume demasiado es cuando vienen los problemas. Entonces, de acuerdo a información epidemiológica, pues estas son las cantidades recomendadas para un adulto que está sujeto a una dieta de 2.000 calorías, ¿verdad? No se aconseja el consumir más de 90 gramos de azúcares libres al día. Imagínense, 90 gramos, o sea, son pues prácticamente, ¿qué les gustará? Con un refresco ya, un refresco de 600 mililitros ya tenemos azúcar para todo el día. Grasas saturadas, 20 gramos. Grasas trans, como tal, no está bien definido. Sin embargo, la recomendación es que la energía proveniente de las grasas trans sea menor al 1%, que eso más o menos equivale a 2 gramos por día cuando hablamos de esta dieta de 2.000 calorías por día. Y sodio, ¿sí? 2.400 miligramos de sodio es lo que se recomienda. Bien, entonces, pues ya se habrán percatado, ¿verdad?, a nuestros televidentes, ¿verdad?, que nos ven en México, ¿verdad?, que pues ya tiene un rato que cuando uno va al pasillo de los alimentos, pues ya vemos este formato con los octágonos, pues notificando cuando un alimento tiene exceso en calorías, en grasas, en azúcares. Entonces antes tenían las famosas pilas nutrimentales. Bueno, pues estas pilas fueron reemplazadas por estos octágonos de advertencia. Cabe mencionar que esos octágonos, recuerden, están en porciones de 100 gramos, ¿sale? Entonces puede ser que una salsa, por ejemplo, tenga el logotipo de exceso de sodio. Sin embargo, si tenemos el exceso de sodio, sí nos tomamos, pues, o nos comemos 100 gramos de salsa. Ahora, importante, va a haber modificaciones a todo este tema de a qué alimentos les aplica esos octágonos, ya que pues la intención es que a partir de la modificación de la norma, pues se piensan revisar, ¿verdad?, estos índices de obesidad, esos índices de diabetes, de hipertensión,
Y como son estudios epidemiológicos que pueden durar bastante tiempo, por eso esta normativa está sujeta a revisión. Entonces va a haber 3 fases para poder evaluar a ver si es cierto que estas medidas que está tomando el gobierno para el etiquetado, pues sí está funcionando, ¿verdad? Para reducir la incidencia de estas enfermedades. Entonces la primera fase, pues bueno, empezó el 1 de octubre del 2020. Ya tenemos ratito con esta actualización. Y la segunda fase entra 1 de octubre del siguiente año, ¿verdad? El 2023. Y pues bueno, las modificaciones es que pues conforme vayan pasando las etapas, pues bueno, se van haciendo más estrictos los, ¿cómo se llama? Los requisitos mínimos, ¿verdad? Para poder declarar esos octágonos. Y eso también se hace con la intención de fomentar que las empresas también entren al desarrollo e innovación de productos cada vez con menor contenido de azúcar y sodio. Y grasas trans, por supuesto, y grasas saturadas. Entonces, pues bueno, ahí les dejamos estas tablitas para que pues vean cómo van a cambiar las exigencias conforme vayan pasando los años. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito más de normativa internacional. Entonces les decía, pues bueno, la NOM 051 es la norma que nos aplica en México. Cabe mencionar que hay otras normas que van paralelas, como les decía, como la 086 y otras normas, ¿verdad?, que nos explican acerca de, por ejemplo, cómo expresar el contenido neto en el panel frontal de exhibición. Pero bueno, también es importante recalcar que si nosotros vamos a exportar producto, ¿verdad?, a otro país, pues nosotros nos debemos de ajustar a la normativa de ese país. Entonces el importador, ¿verdad?, es el que es el responsable, ¿verdad?, del alimento pues de importar ese producto a un país, por lo tanto debe cumplir con esa normativa. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos el capítulo 21 del Código Federal Regulatorio, el CFR, y estamos en la parte 101 que habla de alimentos, etiquetado de alimentos. Cabe mencionar que esta norma es muchísimo más amplia, a diferencia de la mexicana, les decía, aplica solamente para alimentos preenvasados. Pues bien, la normativa de Estados Unidos aplica inclusive para menús, ¿sí?, los menús que se ofrecen en los restaurantes, y información que inclusive debería estar también en las máquinas expendedoras de alimentos. Y pues bueno, aquí se aplica alimentos preenvasados, a granel, menús de restaurantes y puntos de venta. También la normativa, el capítulo 21 incluye una lista de alimentos estandarizados, que pues son esos alimentos justamente que pues tienen un estándar. Entonces si no cumple con ese estándar, pues bueno, tienen que etiquetarse de una manera pues diferente. Las diferencias, por ejemplo, versus la normativa mexicana es que la declaración del contenido neto, pues bueno, está en las famosas libras y onzas o onzas líquidas. En cuanto a la información nutrimental, pues bueno, la normativa de Estados Unidos es muy específica, extremadamente específica, en el tamaño de la fuente, el tipo de fuente, el espaciado entre renglones. Entonces, eso es lo que de pronto la normativa de Estados Unidos puede ser un poquito pues engorrosa, ¿verdad?, porque es muy específica en su formato. Y pues bueno, también tiene estandarizado la manera como hacemos las declaraciones de propiedades saludables, ¿sí? Son esos alimentos que, por ejemplo, promueven su consumo debido a que pues, se ha demostrado, ¿verdad?, que ayuda a tener pues, algún efecto positivo, ¿verdad?, a la salud. Bien, en cuanto a Canadá, pues bueno, tenemos la FDR y el SFCR, pues que son, ese es el nombre de las normativas en Canadá. Y pues bueno, las diferencias que vamos a ver en la normativa de Canadá, para empezar, es que todos los empaques deben tener la información bilingüe en inglés y francés. También la normativa de Canadá considera, ¿verdad?, alimentos estandarizados. En el contenido neto, al igual que México, tenemos el sistema internacional. Y en el listado de ingredientes, pues bueno, aquí también tienen este pequeño... recuerden que la lista de ingredientes
En la normativa mexicana se debe declarar del mayor ingrediente, ¿verdad?, en peso, al menor. En el caso de Canadá, pues bueno, también es de la misma manera. Sin embargo, los azúcares se agrupan, ¿sí? Se agrupan como si fuera un solo ingrediente. Entonces puede ser que no sé, un alimento, por ejemplo, vamos a hablar de un pan dulce, que puede tener a lo mejor azúcar, jarabe de fructosa, azúcar invertido y quizá inclusive hasta un jugo, ¿verdad?, de manzana para darle sabor, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Que todos estos ingredientes, como son azúcares, pues todos se agrupan en una misma categoría. Bien. En cuanto a la normativa de Centroamérica, específicamente a los países que se rigen bajo los reglamentos técnicos centroamericanos, como es Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, pues bueno, su normativa está estrechamente relacionado al Códex Alimentarios. ¿Sí? Entonces, pues bueno, existen ciertos reglamentos del Códex que están aquí enlistados, ¿verdad? El de etiquetado general, está uno de etiquetado nutrimental, cómo se declaran las propiedades nutricionales y saludables, y de cualquier, hay otra norma para declaración de cualquier propiedad que no sea nutrimental ni saludable, y cómo se etiquetan los aditivos. Entonces, todo este listado son las normas del Códex Alimentarios con sus últimas revisiones, y pues Centroamérica se basa en el Códex Alimentarios. Bien, vámonos con Colombia. Pues en Colombia tenemos dos resoluciones. Una pues es del Ministerio de Salud, en el cual pues habla del etiquetado general para alimentos preenvasados. Aquí habla para venta al por menor, alimentos institucionales y materias primas. Eso es importante y relevante porque recordemos, en México la norma de etiquetado solamente es para alimentos preenvasados. El alcance de esta resolución es mucho más amplia. Y pues bueno, al igual que la normativa en México, pues bueno, los elementos que debe tener el etiquetado como nombre de alimento, lista de ingredientes, dato del fabricante, instrucciones de uso, almacenamiento, debe contar con un registro sanitario. Ahora, el año pasado salió una nueva actualización, una nueva resolución, la 810, que es del Ministerio de Salud. Y pues bueno, esta habla del etiquetado frontal, ¿sí? El etiquetado nutrimental. Entonces, pues bueno, en esta resolución, pues bueno, se hace un etiquetado muy parecido al de México. Ahora los empaques van a tener unos círculos, en vez de octágonos son círculos que nos hablan de cuando un alimento tiene alto contenido en azúcares o alto contenido en calorías, etc. Y pues al igual que, más bien, a diferencia de México, la declaración de nutrientes se hace por 100 gramos y también se hace por cada porción. Esto se me hace algo muy positivo, ya que la mexicana pues solamente te lo exige por 100 gramos y como consumidor pues de pronto es difícil hacer el cálculo y la extrapolación a ver cuánto me estoy comiendo, ¿no? Entonces aquí se declara de dos maneras, por 100 gramos y por porción. En cuanto a las tablas nutrimentales, pues bueno, allá es obligatorio el declarar la vitamina A, D, hierro, zinc y calcio. Y pues para poder hacer, o más bien calcular una porción, pues bueno, tienen tablas que nos hablan de cantidades de porciones de referencia, de acuerdo al tipo de alimento que estamos etiquetando. Y esto es muy positivo, puesto que evita que alguien quiera hablar de a lo mejor una porción de una bebida, una porción de 50 mililitros, cuando sabemos que pues nadie toma 50 mililitros, ¿no? Entonces, esta resolución tiene estas tablas para cantidades por porción de referencia. Y pues bueno, algo parecido a la norma 086, en esta resolución incluye descripciones permitidas para cuando hacemos declaraciones de propiedades, por ejemplo, alimentos sin o libres de, ¿verdad? Excelente fuente, bajo en o inclusive magro en el caso de las carnes. Aquí están los criterios para la fortificación de alimentos y declaraciones de propiedades de salud.
En cuanto a la Unión Europea, sí, pues tenemos el reglamento 1169 del 2011 para el etiquetado general. Recordemos que el etiquetado general, cuando hablo de etiquetado general, estamos hablando de cómo se nombra el producto, cuál es su contenido neto, cuál es su lista de ingredientes y el responsable de fabricación. ¿Sale? Y cuando hablamos de etiquetado nutrimental, hablamos de la tabla nutrimental, básicamente, y las declaraciones, ¿verdad?, de propiedades nutricionales. Entonces, tenemos estos dos reglamentos que aplican a todos los estados de la Unión Europea. Sin embargo, ¿verdad?, parte de sus acuerdos como Unión Europea, cada país y o región puede tener regulaciones específicas. Bien, entonces, pues con todas estas generalidades que hemos visto, veamos cuáles son los principales errores en el etiquetado de alimentos. Entonces, número 1, la denominación. ¿Qué es la denominación? Es el nombre del producto, ¿sí? Es lo que identifica qué es lo que estamos consumiendo. Entonces, aquí es muy recurrente, ¿verdad?, el incumplimiento a las denominaciones. Y esto normalmente se debe a que se desconocen que existen normativas específicas para el tipo de alimentos. Entonces puede ser que alguien, ¿verdad?, pues haga a lo mejor un yogurt muy económico y pues no cumpla con las especificaciones de la norma. Pero pues como tradicionalmente pues le llamamos yogurt, pues le pusieron yogurt. Entonces no quiere decir que a lo mejor pequeñas empresas estén incurriendo en fraude, sino que desconocen la normativa. Por lo tanto, pues pueden incurrir en esos detalles, ¿verdad? De que le digan al consumidor, ¿verdad?, a través de su etiqueta, que es un yogurt o un chocolate o una mermelada cuando no cumple con la especificación para ser denominados de esta manera. El segundo error está el tamaño de la fuente. De pronto están muy chiquitos las letritas o de pronto están pues ahí confundidas en el arte, ¿verdad?, de la etiqueta. Entonces resulta ser poco legible o difícil de encontrar. De hecho me ha pasado en alimentos, ¿verdad? En cuanto al contenido neto, ese es uno de los errores más comunes, que pues bueno, no se está siguiendo la NOM 08, ¿sí?, la 08 de la SCFI. Entonces en esta norma pues nos dice cómo se declara. Entonces a veces pues los puntos, la forma como se abrevia, los kilogramos, los gramos o los mililitros, pues de pronto no es la correcta. Y el otro es el tamaño de la declaración. Para eso hay otra norma, ¿verdad?, la 030, que nos dice de qué tamaño deben ser las letras en función de la superficie o del área, ¿verdad?, de nuestra etiqueta. Entonces, resulta ser que para un paquete muy grande, de pronto las letras están chiquititas y, como les decía, de pronto es muy difícil de encontrar tanto la denominación como el contenido neto. Luego tenemos errores en listas de ingredientes, ¿sí? Y pues de pronto puede haber ingredientes no declarados, y eso sucede mucho cuando desconocemos la formulación de nuestros propios ingredientes. Por eso es importante, ¿verdad?, que cuando nosotros elaboremos un alimento y que va a estar destinado a ser preenvasado, ¿verdad?, pues contar con esas fichas técnicas de mis proveedores de ingredientes para poder nosotros descomponer esos en los ingredientes de los ingredientes y poder declarar así todo. Y otra está la parte de alérgenos no declarados. Entonces, esto cabe mencionar que es causa de retiro, y al menos con datos de los Estados Unidos, esta es la causa más frecuente de retiros de producto cuando no se declaran los alergenos. Entonces, o alérgenos. Entonces, aquí, insisto, de igual manera que el otro incidente, ¿verdad?, de ingredientes no declarados, es importante solicitar fichas técnicas de nuestros proveedores de ingredientes para poder así identificar posibles alérgenos en nuestros ingredientes. Ahora tenemos otro error en la información frontal de nutrimentos, y esto sucede cuando pues no se cumple con el anexo, ¿verdad?, de la NOM 051 de la modificación, cuando de pronto los octágonos o los iconos están muy pequeñitos,
¿sí? Entonces, la norma nos dice de qué tamaño deben de ser y dónde deben de estar ubicados. Y aquí viene la ubicación. Entonces, siempre deben estar en la esquina superior derecha. Entonces, pues entiendo que los de mercadotecnia o los diseñadores de pronto pues quieran ponerlos donde mejor se vean, ¿no? Pero no, la norma nos dice dónde colocarlos. Y por último tenemos la información nutrimental, ¿sale? Todo lo que es la tabla nutrimental. Entonces aquí lo más común son errores en redondeo, ¿verdad? La norma nos dice cuál es el factor de redondeo, que esté mal calculado la energía. Existen pues fórmulas, ¿verdad?, para calcular la energía, o que de pronto las porciones estén por debajo de las cantidades de referencia, es lo que les comentaba. Yo puedo decir, mi producto es light porque nomás tiene 5 calorías por porción, pero resulta que la porción, ¿verdad?, es medio bocado, entonces pues eso no tiene sentido. Entonces es importante, ¿verdad?, declarar las porciones en función de estas tablas de referencia. Bueno, pues en conclusión, como tal, nosotros tenemos como productores de alimentos un compromiso con nuestros consumidores de proporcionar información clara, veraz, que no induzca al error. También tenemos la obligación, ¿verdad?, de cumplir con la ley, y pues esto obviamente va a fomentar, o más bien el contribuir a la organización a que pues no tengamos notificaciones ni alertas por parte de la autoridad sanitaria del país, que no nos inmovilicen producto, ¿verdad?, porque no cumplimos con el etiquetado. Y pues lo más caro de todo esto es el retiro, ¿verdad?, que nos obliguen a retirar un producto porque no cumple con la normativa. Y también, ¿verdad?, pues si tú tienes un esquema certificado, ¿verdad?, un esquema reconocido por GFSI en inocuidad, o bien te interesa, ¿verdad?, certificar tu empresa en esquemas GFSI como FSC o SQF, o BRC o IFC, todos estos esquemas tienen un módulo, ¿verdad?, de cumplimiento con el etiquetado. Entonces, en FSC lo vamos a ver en los requisitos adicionales, y en SQF, en el módulo 2, en la cláusula 2327, ¿verdad?, de especificaciones, ahí vamos a ver que es una exigencia de esos esquemas. Y pues bien, esas son las generalidades y la importancia del etiquetado, ¿verdad? Productores y diseñadores y nutriólogos, ¿verdad? Hay que tomar conciencia de que el etiquetado va a ser ese vínculo con nuestros consumidores, y pues hay que otorgarles, ¿verdad?, información precisa ahora sí que para que el consumidor tenga ese derecho a elegir el producto que más le convenga. Pues muchas gracias. Vamos a las dudas de nuestro quórum. Parece ser que no hay dudas, o ya fueron respondidas las dudas que tenían. Muchísimas gracias por habernos acompañado a Global Standards Training. Pues fue un placer para mí en esta mañana acompañarlos. Mi nombre es Sergio Carmona, y que tengan una excelente mañana. Muchas gracias.